Te voy a contar qué ver en 4 días en uno de los lugares más lindos del mundo, nuestra Patagonia Austral de Chile. Si bien no es una ruta en moto, contiene exploración y es un complemento. Vamos iniciando el trekking a base de las torres, son 11 kilómetros. Pero antes es importante que sepas que para visitar el parque necesitas comprar las entradas con anticipación, ya que tiene un aforo máximo determinado. Iniciamos el trekking con el día nublado. Hay pocas probabilidades de poder ver las torres. Sin embargo, sabemos que es un riesgo y es parte de la aventura. Así que aquí vamos. El sendero es duro, tiene mucha piedra y los pies sufren. Las subidas y bajadas son una constante y a veces las pendientes más pronunciadas. No hay muchas partes de caminata plana para poder recuperarse. Como dato aparte, no hemos podido prepararnos correctamente, así que no tenemos una condición física óptima. Llegamos al refugio chileno, está a 6 kilómetros de distancia y nos tomó 1 hora y media. El refugio chileno está habilitado para pasar la noche y tiene servicio de comida y baños. Descansamos 15 minutos para hidratarnos, ir al baño y aprovechar de conectarnos con el ambiente que se respira. Ahora nos quedan 5 kilómetros para llegar a la base de las torres. Está empezando a nevar. En esta etapa de trekking se ve mucho más bosque. Estamos en la base del sendero más duro, después de 9 kilómetros y medio de caminata y 2 horas 40. Estamos ya listos para pegarnos la última trepada, que es la más compleja. Después de 15 minutos y de hidratarnos y comer, partimos a hacer la última etapa. La subida es de piedra y la pendiente es muy fuerte. Hoy nos ha tocado con poco viento. Van quedando pocas energías, pero el cielo empieza a abrirse. Después de 3 horas y media de caminata y casi 12 kilómetros, llegamos a la base de las torres. Precioso. La bajada nos toma 3 horas y llegamos muy cansados. De regreso al hotel, aprovechamos de tomar fotos de los cuernos desde el lago Poe. El día parte con una caminata a la barcaza. Hay 3 salidas al día. La vuelta dura aproximadamente 2 horas y media.
Yo recomiendo la primera porque hay más probabilidades de que toque sin viento. Ya estamos en la barcaza y la caminata tomó más o menos 25 minutos. El glaciar tiene 3 brazos que dan al lago y nosotros nos acercamos a 2 de ellos. Nos despedimos del parque y partimos rumbo a Puerto Natales. Nos detenemos en el camino para contemplar el lago porteño. Llegando a la cueva del Milodón. Esta cueva se formó por la erosión que provocaron el agua y el viento. En el interior se encontraron restos de un milodón, un mamífero extinto hace 10.000 años. Desde Puerto Natales nos dirigimos al puerto Boris. Aquí tomamos un catamarán que nos llevará hacia los glaciares Serrano y Balmaceda por el canal Señoret. Desembarcamos para ir a conocer el glaciar Serrano. La caminata al glaciar no toma más de 20 minutos. Embarcamos para ir a ver el glaciar Balmaceda. El glaciar Balmaceda lo vemos del agua. Nos detenemos a almorzar en la estancia Perales. Terminamos el día recorriendo Puerto Natales. Nos encontramos en el centro de Chile si consideramos el territorio antártico. Estamos en el ingreso al Fuerte Bulnes. El Fuerte Bulnes fue fundado el 30 de octubre de 1843 para asegurar la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes. Esta vuelta es para mediodía. El resto de la tarde se puede aprovechar visitando Punta Arenas, que tiene muchos puntos de interés. Lamentablemente no tengo imágenes de eso. Hace muchos años que quería conocer la región de Magallanes, específicamente el Parque Nacional Torres del Paine, Puerto Natales y Punta Arenas. Sin embargo, creo que la espera valió la pena y fue en el momento perfecto. Desde el estrecho de Magallanes despido este viaje y espero que te haya gustado. Nos vemos pronto.